El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Y Jesús les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:31. Palabra de Dios. Un espacio de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de Manizales. Palabra de Dios. Saludamos a todos los radioyentes de este programa Palabra de Dios. Mi nombre es Óscar Piedrahita Osorio, capellán de la Universidad Católica de Manizales. Nos dirigimos a ustedes en este programa porque queremos hoy presentarles lo que nosotros solemos llamar son las 3 claves de interpretación de la palabra divina, la palabra de Dios dirigida a los hombres. Y es por ello que cada vez que tomamos la palabra, nos encontramos con diversos textos que ciertamente todos tienen esa verdad de Dios, pero que debemos tener cuidado para saberlos interpretar. Es el sentido, digámoslo así, de la palabra misma. Por eso, queremos enseñar hoy una primera clave. Esa primera clave nosotros la llamamos de esta manera: la Biblia es un libro de fe y no de simples ciencias profanas o naturales. ¿Qué queremos decir con esto? Cada vez que nos acercamos a la palabra, podemos descubrir que es una experiencia de fe. Es decir, es el pueblo de Dios, que interpreta la realidad de ese Dios en su historia. Por eso, cada vez que nos acercamos a la palabra, podemos descubrir que es ante todo eso, experiencia de fe. Pero, ¿qué es la fe? Debemos definirla para poder entender esta clave de interpretación de la palabra. La fe es ante todo un proceso en el que todo ser humano, creyente claro está, descubre la grandeza de ese ser que llamamos nosotros Dios, el ser trascendente. Y por eso, la primera clave que tú puedes tener a la mano para entender ¿qué es la Biblia? Debe ser esa, que ella es un libro de fe y no de simples ciencias profanas. Muchos hombres a lo largo de la historia se han confundido un poco y por eso han querido hacerle decir a la palabra lo que en verdad ella no quiere decir. Un ejemplo para entender esto: mucha gente se ha preocupado, digámoslo, por entender cuál es el pez, cuál es el cetáceo que un día se tragó a Jonás. Y descubrimos que hay allí un lenguaje, una forma de hablar. Y por eso, entonces, nosotros debemos decir que es un libro de fe y que va uniendo estas 3 claves que vamos a presentar para descubrir ese mensaje de Dios, esa palabra divina, en su sentido primero, en su sentido original. Por eso, siguiendo ahora muy de cerca a 2 grandes biblistas, los padres, el padre Jean-Pierre Bagot y Jean-Claude Dubs, nos enseñan que los redactores que escribieron los textos bíblicos expresan sus ideas religiosas refiriéndose al nivel de cultura y de información de su época. Tan solo hay que conservar su mensaje. Esto aparece, por ejemplo, en los orígenes de la tierra y del hombre. En esos relatos se afirma que el universo entero debe su realidad a Dios. El Génesis enuncia con claridad y para todas las épocas que el mundo material y la humanidad son solidarios de un mismo destino proyectado por Dios. Destino comprometido por la voluntad libre del hombre que desde el origen se inclinó hacia el mal, empeñándose en ser totalmente autónomo. Por eso debemos decir que frente a ese ejemplo que nos regalan estos padres, en el libro del Génesis, en esa obra de la creación,
Hoy, por más humilde y sencilla que sea la persona, entenderá que la creación viene a través de un proceso evolutivo. Pero entonces, ¿cómo entender esas primeras páginas del Génesis cuando nos hablan de una creación en 7 días? Y cuando incluso el segundo relato de la creación en este libro del Génesis nos habla que todo es hecho de barro y que la mujer es hecha de la costilla del hombre. ¿Cómo entender esto? Repito, si la Biblia es un libro de fe, entonces aquí hay una explicación de fondo, y es esa, que Dios lo ha creado todo. Por eso, lo que tenemos en ese libro de la creación, en ese libro del Génesis, en su primera parte, son bellos relatos antiguos que explican a su manera la creación, el origen de todo. Que al fin de cuentas, todo ser humano se ha hecho siempre esa pregunta: ¿de dónde proviene la existencia? ¿De dónde viene lo creado? ¿De dónde surge el hombre? ¿Cómo surge la mujer? Y es por ello que el autor echa mano de los recursos que tiene para expresar así, en este libro de fe, esa realidad maravillosa de un Dios creador. Y por eso se aplican a Dios antropomorfismos. Así vemos como en el primer relato de la creación aparece esta como en 7 días, es decir, en una semana, como crea el hombre. Y en el segundo relato vemos entonces que los autores sagrados, o por qué no decirlo de una vez, las tradiciones que se mezclan en ese Pentateuco, en el Antiguo Testamento, encontramos entonces esas tradiciones que nos presentan a Dios actuando como un alfarero, capaz de hacer todo del barro. Pero también es ese Dios al que se le dan esas cualidades, esos atributos humanos, y por eso le vemos incluso como un anestesiólogo, capaz de dormir al hombre y, a la vez, como cirujano, entonces de extraer del hombre una costilla, rellenar el espacio de carne y crear a la mujer. Allí hay un lenguaje de fondo, y ese lenguaje de fondo es lo que nosotros llamamos libro de fe. Por eso, es el autor el que no busca datos científicos. Es el autor que con la experiencia de fe y de acuerdo a sus recursos expresa entonces ese mensaje maravilloso, que Dios es el autor de la creación. No estamos ante un libro científico. No estamos, digámoslo así, ante Darwin. No, estamos ante autores llenos de fe que con su experiencia entonces nos regalan datos a su manera que nos enseñan cómo Dios lo ha creado todo. Por eso, cada vez que te acerques a la palabra, no trates de buscar datos científicos, cronológicos, históricos, sociológicos, porque aunque la Biblia tiene, claro, elementos sociológicos, históricos, también cronológicos y algo, digámoslo así, de entender al mundo, digámoslo así, en el que surge la palabra, no es ese el objetivo. Ya lo sabemos. La primera clave de interpretación para acercarte a la palabra es esa, que la Biblia es un libro de fe y no de ciencias profanas. Por eso agrego aquí lo que nos enseñan aquellos 2 autores que ya hemos mencionado, Pierre Bagot y Jean-Claude Dubs. No cabe duda de que los primeros capítulos del Génesis nos dan ciertas indicaciones sobre el origen de las diversas razas y de los diferentes pueblos con los que Israel mantenía relaciones. Pero esto tiende a indicar que la historia de Israel se inserta en un conjunto y que el pueblo elegido no fue escogido por Dios más que como vanguardia de la humanidad entera. El sistema de parentesco que se utiliza para decirnos esto es discutible históricamente hablando, pero nos dice de la certeza profunda que anima a los creyentes, conscientes de que tienen un vínculo esencial con las poblaciones extranjeras. De hecho, la historia que cubre la Biblia se localiza en un espacio muy restringido, el ambiente del cercano Oriente, el único que conocen sus autores. No toca más que las relaciones que existen entre los imperios del Próximo Oriente Antiguo: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, y el pueblo de Israel,
No nos dice nada de otras civilizaciones contemporáneas, como de la India, de la China, del Japón y de los imperios africanos o americanos. Ignora la mayor parte de Europa. Por eso, repito, no te acerques a la palabra buscando datos científicos o simplemente cronológicos o históricos o arqueológicos, porque entonces te perderías de la riqueza de esa palabra que te lleva a descubrir ese libro de fe y no de simple ciencia. Queremos ahora pasar a la segunda clave para interpretar, para acercarnos a la palabra. Y esta clave le vamos a dar este título: La Biblia es una gran biblioteca y posee entonces diversos libros, y a cada uno corresponde su verdad, porque encontramos diversos géneros literarios. Repito, la Biblia es entonces una gran biblioteca con diversos géneros literarios. Cuando nosotros miramos la Sagrada Escritura, nos encontramos entonces con una biblioteca que tiene 73 libros. La Biblia católica nos enseña 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Nuestros hermanos separados o protestantes aceptan una Biblia, digámoslo, con menos escritos. Generalmente son unos 66 libros los que posee una Biblia protestante, pues ellos no aceptan 7 libros, que dicen ellos no tienen el carácter revelado. Pero, ¿por qué he dicho esto? Porque en esta segunda clave de interpretación de la palabra, entonces podemos tener la certeza que esta gran biblioteca que llamamos nosotros la Biblia, allí encontramos diversos géneros literarios, diversas formas de expresarse. Por eso, nosotros podemos ver en la Sagrada Escritura libros históricos. También nos podemos encontrar con libros sapienciales. También encontramos libros proféticos. También encontramos libros poéticos. Y claro está, en ese Antiguo Testamento se pone de relieve el valor de esos primeros 5 libros de la Biblia que llamamos nosotros el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia, llamados también la Torá hebrea, la ley de los judíos, la Biblia para los judíos. Y como en el Nuevo Testamento también decimos, encontramos el género literario evangelio. También encontramos nosotros ese género que bien podemos describir es una teología de la historia, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero también nos encontramos con el género epistolar, las cartas de Pablo y también las otras cartas que encontramos allí en el Nuevo Testamento, como las cartas católicas y las cartas de Juan. Pero también encontramos, y no solo en el último libro de la Biblia, pero sí allí de una manera más manifiesta, el libro del Apocalipsis, que es ante todo eso, un género literario. Por eso, la segunda clave para interpretar la palabra es esa. Recuerda, tu Biblia tiene diversos géneros literarios, diversas formas de expresarse, y cada una, ciertamente, contiene la verdad. Por eso, nosotros no podemos leer el libro de Job como una simple historia, porque si tú lees el libro de Job como una historia, entonces, pues sencillamente va a ser, digámoslo así, un libro que nos deje como a medias. Porque el sentido del libro de Job es una narración didáctica. Por eso puede compararse con una gran parábola de 42 capítulos. Una parábola maravillosa que responde a un momento en el que el pueblo se cuestiona frente a esa doctrina de la retribución. Explico para que me entiendan. Cuando tú abres el libro de Job, te das cuenta que allí aparece Dios. En el primer capítulo aparece Dios y Satán, y perdónenme lo coloquial, pero ellos aparecen como en la cafetería del cielo, tomándose un tinto. Y digámoslo, entonces aparece una apuesta, cuando Dios digámoslo así, se llena de cierto orgullo, porque Job, su hijo, es justo, es bueno, todo lo hace bien. Y entonces Satán le hace la apuesta, déjamelo, que yo te lo pongo a prueba y verás cómo incluso te maldice. Y luego, entonces, Job lo pierde todo en un segundo. Y Job no maldice a Dios. Todo lo contrario, dirá ya en ese capítulo primero,
en ese versículo 22,